Radio Maíz, la voz del inmigrante, desde Carolina del Norte. Bueno, ya estamos una vez más aquí al micrófono Mara Hernández con ustedes. Bienvenidos a buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, dependiendo la hora en la que usted le dé play a este audio. Estamos dándole la bienvenida, esperamos y le pedimos por favor que se quede hasta el final. Tenemos un programa muy interesante, tenemos mucha información que usted, que yo, que la comunidad necesitamos aprender. Entonces, quédese por favor, le invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos invitados, tenemos unas personas muy especiales hoy en cabina. Entonces, quédese en Radio Maíz y ya regresamos. So, hi, here we are back again. This is Marta Hernandez at the microphone, and we'd like to welcome you once again. Good morning, good afternoon, good evening, good night, depending on what time you're tuning in. And we do want to invite you to please stay tuned until the end. This is going to be a very interesting show. We have some special guests for you. And once again, this is Radio Maíz. Ya regresamos, ya estamos de vuelta. Entonces vamos a presentar a una chica muy interesante, muy especial que tenemos hoy en cabina y vamos a presentarla. Sabemos que se llama Felicia, sabemos que es una recién graduada, entonces vamos a pedirle que por favor se presente. So we're back now, and we would like to introduce to you our very, very special guest. Her name is Felicia, and she's a recent graduate, and she will explain a little more about herself. Sure. Thank you very much for having me on the show today. Muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí en su programa hoy. And I have just completed my PhD in sociology at Duke University. Y acabo de titularme con el doctorado en sociología de la Universidad de Duke. Bueno, como ustedes podrán haberse dado cuenta, este es un programa bilingüe. Tenemos también a nuestra intérprete, que sabemos que es una persona muy profesional en lo que hace. Le agradecemos mucho que esté con nosotros en cabina y le vamos a pedir que por favor se presente. And so, as you've noticed, this is a bilingual program, and we have an interpreter today with us who is very professional, and we are very grateful to have her here today. And we're going to ask her to introduce herself. So, I am Susan Greenblatt, and I'm an interpreter with the Tilde Language Justice Cooperative here in the North Carolina Triangle region. Buenos días, buenas tardes. Me llamo Susan Greenblatt, soy intérprete, soy parte de la cooperativa de justicia del lenguaje que se conoce como Tilde y trabajamos aquí en la zona del Triángulo de Carolina del Norte. ¡Yay! Bueno, pues aunque estamos muy contentas y contentos de tenerlas aquí, desafortunadamente vamos a empezar a ponernos muy serios porque resulta que el tema que tenemos esta vez lo amerita. Es un tema muy delicado, muy importante y que estaremos profundizando, ya que sabemos que Felicia ha dedicado varios años de su carrera para estudiar este tipo de programas, este tipo de leyes. So we are very pleased to have you here with us today, but we are going to be a little more serious right now because we're going to be talking about a topic that is very serious and is also very important and very sensitive, and we would like to go a little more in depth on this issue. It's an issue that Felicia has been studying for years and at the university, and she will be able to explain a lot more about it. Y recuerda, si nos van a deportar, que sea luchando. Bueno, pues, Felicia, cuéntanos qué es la 287G, cómo está escrita. Y sabemos también que a veces una cosa es cómo está escrita
y que intencionalmente dejan unos huecos para que de este modo puedan justificar que ni siquiera las autoridades lleven a cabo estos programas o que apliquen esta ley como ellos mismos la escriben. Entonces, si nos quieres explicar qué es la 287G y cómo se ve ya en la acción, qué representa para nuestra comunidad, por favor. So Felicia, could you explain to us what the 287G program is? And could you tell us what the law itself says? And could you also explain what kind of loopholes or things that have been left out in the law that affect how the law is actually enforced by the authorities and how it's actually put into effect in the communities and what kind of effects it has on the communities? Sure. So to begin with, 287G program first began in 1996, and it was attached to the Legal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act. Bueno, primeramente el programa 287G comenzó a partir de 1996 y estuvo anexado a la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y la Ley de Responsabilidad de los Inmigrantes. And it actually gained more popularity after 9/11 as a way to identify immigrants throughout the country. A partir del 11 de septiembre ganó más popularidad esta ley porque sirvió como una manera de identificar a personas inmigrantes aquí en el país. And so the program itself actually allows for local law enforcement agents to act as what we call deputized immigration officers within local jails. Entonces, lo que hace el programa es permitir que las autoridades que aplican la ley sirven como autorizados por parte del Servicio de Inmigración para aplicar leyes, o sea, a nivel local, aplicar leyes federales de inmigración. And so that means that within the 6 counties in North Carolina that has the program, that there's another level of being able to identify immigrants within the jail. Entonces, esto quiere decir que en los 6 condados en Carolina del Norte que tienen este programa vigente, tienen otro nivel para poder identificar a personas inmigrantes en las cárceles a nivel local. And before last year, North Carolina had the most programs in the whole entire country. Y antes del año pasado, este estado, Carolina del Norte, tuvo o tenía más programas en condados de 287G que cualquier otro estado de Estados Unidos. And last year, as a way to make sure that counties along the border were being tough on immigration, 18 localities in Texas along the border adopted this program. Y el año pasado, para asegurar que los condados que están por la frontera entre Estados Unidos y México estén siendo duros en cuanto a aplicación de las leyes migratorias, en Texas, 18 condados implementaron este programa. And so the original adoption of these programs in North Carolina began between the years of 2006 to 2008. Entonces, en Carolina del Norte se empezó a implementar estos programas entre los años 2006 hasta 2008. And originally, sheriffs like Donnie Harrison here in Wake County basically wanted to use this program because he says that he wasn't able to identify people within the jail. Entonces, los alguaciles como Donnie Harrison aquí en el condado de Wake dijo que querían este programa porque no tenían cómo identificar a las personas inmigrantes en las cárceles. But in other counties, like in Henderson County out in western North Carolina, there was actually pretty explicit ways that the sheriff thought this would make the county money. Pero en otros condados, por ejemplo en Henderson, en el oeste de Carolina del Norte, el alguacil estuvo muy claro en decir que él pensó que este programa iba a ser una forma para ganar dinero para el condado.
And that was also similar in Mecklenburg County, where this opened up the opportunity for the sheriff and county commissioners to start having conversations with ICE when it came to building a new jail. Y en otros condados como Mecklenburg, esto dio paso a conversaciones entre el alguacil y los comisionados del condado para entablar conversaciones con ICE sobre la construcción de una nueva. And so currently, one of the things that has happened in the past 2 to 3 years is that ICE has asked that the localities that have this program begin to have what are called 287G steering committee meetings. Entonces, durante los últimos 2 a 3 años, lo que ICE ha pedido a los lugares que tienen programas de 287G es de empezar a tener reuniones de comités directores o rectores de este programa. And that's something that's pretty unique. So before that, these open conversations with ICE were not happening. Y esto es algo muy interesante, es algo único, porque anteriormente no se realizaban conversaciones abiertas sobre este programa con ICE. During sort of the 10-year period before these the steering committees were happening, it was really just community members who were the ones who were bringing concerns about the program to the commissioners or to the sheriff. Entonces, porque en los primeros 10 años del programa, antes de tener estos comités rectores del programa, simplemente los miembros de la comunidad podían denunciar problemas ante los comisionados o ante el alguacil. And that's also one of the difficulties of knowing any information about these programs, is that the responsibility of who implements the program, it's unclear whether or not it's the sheriff solely, if it's the commissioners, or if it's ICE itself. Entonces, una de las dificultades en cuanto a este programa es de saber quién tiene la responsabilidad de implementarlo. O sea, ¿es el alguacil, son los comisionados del condado o es ICE mismo? And more importantly, this creates a problem with transparency and accountability for those different offices. Entonces esto provoca problemas en cuanto a la transparencia y también en cuanto a la responsabilidad para estas oficinas. Bueno, entonces, Felicia, sé que ya lo mencionaste en alguna parte acerca de que un sheriff fue bien descarado, ¿no? Que habló de dinero, de cómo este programa le podía ayudar a hacer dinero. ¿Cómo puede ser esto? ¿En dónde? O sea, ¿cómo se benefician económicamente ya sea el sheriff o los condados que implementan esta clase de programas? So Felicia, at one point you mentioned that the sheriff was really quite plain in saying that he wanted this program to make money for his county. And could you explain to us how that could happen and where this is happening? I mean, how can they actually benefit economically from this? And is it the sheriff himself, or is it the commissioners, or how does this work? Sure. So one of the things that I learned sort of through studying about 10 years of county commissioner documents is that it's a combination potentially of both of these things. O sea, una cosa que he aprendido a través de unos 10 años de estudio de los documentos de los comisionados de los condados es que podría ser una combinación de las dos cosas. Originally, when the program was being adopted, and I mentioned Sheriff Rick Davis of Henderson County, he spoke about this, what is called a geographic hub model. Entonces, originalmente, cuando empezaban a adoptar este programa, como mencioné el alguacil Rick Davis del condado de Henderson, él mencionó algo que llamaba un modelo de ejes geográficos. And so that geographic hub would serve to basically have the program be in the western part of the state, in the center of the state, and in the eastern part of the state. Entonces, habrían un eje geográfico en el oeste del estado, otro en el centro del estado y otro en el este del estado. And so this program
would basically allow for local jails and the local sheriff to be reimbursed for holding immigrants within the jail. Entonces, lo que haría este programa es que las cárceles a nivel local podrían recibir dinero del gobierno federal por retener a personas inmigrantes. And this would also actually be supported by the state legislator putting in some money into this process as well. Y también el proceso y el programa iba a recibir fondos del Estado, de la Asamblea Legislativa del Estado. Bueno, eso se oye bien. Tener más dinero. ¿Cuál es el problema, Felicia? O sea, porque si a mí yo vivo en este condado y si resulta que si implementan este programa, el condado va a tener más dinero. Entonces yo podría pensar que mis hijos van a tener mejor escuela, que yo voy a tener unas mejores carreteras, no sé, tal vez un servicio de agua más eficiente, más barato. ¿Cuál es el problema, Felicia, con esto? O sea, es que ellos van a ganar dinero para implementar y para mejorar todos estos servicios para la comunidad o ¿cuál es el problema? ¿Por qué muchos y muchas no están de acuerdo con este programa? So, Felicia, this sounds good. I mean, what could be bad about getting more money? If I lived in one of these counties, I think it would be great to have the county earning more revenue that could be used to improve the schools, to improve the roads, perhaps to get better and cheaper water. So what could the problem possibly be? Why are people against this if it could lead to possibly having improved services in our counties? Sure. So I think there's about 3 reasons that I'll sort of talk about now, and then we can talk about a little bit more. Entonces voy a mencionar por lo menos 3 razones y voy a profundizar un poco más sobre cada uno. And the first is that this program was really adopted as a way to try to control a growing immigrant population within North Carolina. So I think that the racism is pretty explicit in some of these commissioners' comments. Entonces, primero, este programa fue adoptado para poder controlar la población inmigrante en Carolina del Norte, una población que está creciendo. Entonces yo creo que el racismo por parte de las autoridades locales está muy patente. And I think to give 2 examples, 2 concrete examples, one would be from some of the interviews I did out in Henderson County where individuals said that the sheriff waited for them to finish their appointments. Entonces voy a mencionar 2 ejemplos muy concretos. Uno en que saqué de entrevistas que realicé en el condado de Henderson, me contaron que el alguacil siempre se quedaba sentado fuera del centro de salud, esperando que los inmigrantes terminaran sus consultas. And in Gaston County, one of the county commissioners, during a county commissioner meeting, also wanted to actually add more immigration enforcement outside of health centers and wanted to limit the amount of services that immigrants could access within the jail as well. Y en el condado de Gaston, en una reunión con los comisionados del condado, dijeron que aún querían aumentar la aplicación de la ley fuera de los centros de salud y querían quitar servicios dentro de la cárcel. And so that brings me to the second point where this type of immigration enforcement was not being enforced the way that they initially said it was going to be. So initially they said that we're trying to remove certain pieces or certain immigrants from the community, and that was not actually what was taking place. Entonces esto me lleva al segundo punto, y eso es que el tipo de aplicación de la ley realmente no fue lo que ellos dijeron que iba a ser al inicio. O sea, ellos dijeron que querían remover o quitar ciertos inmigrantes de la comunidad.
And so the third piece of that then is that the money that was being reimbursed or given to these counties to do this type of immigration enforcement was really only going to local law enforcement to continue doing these practices. So the community members are typically not going to see any of the benefits of this type of money. Entonces lo que pasaba era que el dinero que recibían las comunidades solamente se invertía en más actividades de aplicación de la ley contra los inmigrantes. Entonces las comunidades en sí nunca veían este dinero. Qué bueno que nos lo aclaras, Felicia, gracias. La otra situación que mencionaste ya es que este programa estaba enfocado hacia ciertas personas y lo hemos oído en varias ocasiones en boca del sheriff del condado de aquí, del condado de Wake. Hemos escuchado de la boca de Harrison que el programa solamente se ha dedicado a deportar personas con récord criminal. Quiere y ha prometido y asegura que este programa ayuda a que nuestra comunidad tenga calles, tenga escuelas más seguras, libres del crimen, de criminales. ¿Es cierto esto, Felicia? So thanks for explaining that, Felicia. And also, the focus of this program has supposedly been on certain people. The sheriff in Wake County, Sheriff Henderson, said that the program was supposedly only going to deport people with criminal records. And he pledged, he swore, he said that this was going to lead to safer roads and safer schools in our communities. Is this true? So, to begin with, there's actually not a good way to, or at least there wouldn't be a good way for Sheriff Harrison to validate that statement because of the lack of data that we actually have about some of the individuals who are deported out of the Wake County Detention Facility. Bueno, para comenzar, realmente el alguacil Harrison no tiene una buena manera de validar una declaración así, porque carecemos de datos sobre las personas que han sido deportados del centro de detención en el condado de Wake. And to add to that, over the years, the priorities for deportation have changed dramatically. Y además de eso, a lo largo de los años, las prioridades para las deportaciones han ido cambiando. And so whenever we were able to get information about some of the 2015 deportations, which is the first year that the 27G steering committees began, we saw that even in those numbers, the way that they divided them was criminals and non-criminals. Entonces, la información que hemos conseguido a partir de 2015, cuando comenzaron a implementar estos comités rectores sobre el 287G, simplemente iban dividiendo las personas entre criminales y no criminales. So even in that sense, you begin to see that there are clearly people without criminal records who are being deported. And so him saying that we're only deporting certain people is just not true. Entonces, aún en ese sentido, se ve que hay personas sin antecedentes penales que están siendo deportados. Entonces, ¿cómo puede decir él que solo van a deportar a cierta clase de personas? And we also knew during that time, and even now, that people can enter the jail for something as simple as not driving without a license because there's no way to actually identify them according to state law. Y supimos desde ese entonces que las personas pueden entrar a la cárcel por cosas tan mínimas como manejar sin licencia, porque bajo las leyes estatales no había cómo identificar a estas personas. And so that's constantly been the conversation between local law enforcement and community members, is that if there's an issue with identifying people who enter into the jail, then perhaps the solution is something like a driver's license or some way to actually identify a person so that they don't end up at the jail.
Entonces, esto ha sido un diálogo constante entre las autoridades de aplicación de la ley y las comunidades mismas, porque no sería mejor que estas personas tengan alguna clase de identificación y así podrían identificar las personas para evitar que caigan en la cárcel. And so after in 2016, at the end of the Obama administration, there was a change to some of the deportation priorities. Entonces, a finales de 2016, a finales de la administración Obama, hubo unos cambios en cuanto a las prioridades para deportaciones. And so that meant that you actually couldn't tell from some of the data that was being reported out where people were potentially criminals or non-criminals. Entonces, eso significó que, según los datos, no era posible saber si los deportados tenían o no tenían antecedentes criminales. So really, there's just an issue generally with this understanding, especially from local law enforcement, around who should be in jail for whatever reason, and then eventually being deported. Entonces, hay un problema en cuanto a entendimiento por parte de las autoridades locales en cuanto a quienes deben estar encarcelados o no. And I think just to finish this off is that we also know that Black and brown communities are over-policed and are disproportionately represented in the jails in the first place. So the term criminal is always going to be one that is changing, and we see that very explicitly in the deportation priorities. Y también para terminar este punto, las personas afroamericanas e hispanas siempre están siendo blanco de las actividades de las policías y también están sobre representadas en las cárceles. Sí. Felicia, ¿qué dice exactamente la 287G? ¿Cómo está escrito? Es un programa que permite que... So, Felicia, what is 287G? How exactly is it written and what does it allow? Sure. So the 287G programs allows for officers within the jail to do extra identification checks on immigrants who come through the jail. Entonces, el programa 287G permite que los oficiales dentro de las cárceles pueden hacer chequeos adicionales a personas inmigrantes que entran a la cárcel. And so from there, that allows there to be extra communication with an ICE office that might be located nearby. Y eso permite más comunicación con alguna oficina de ICE que podría estar cerca. And this is a completely voluntary program that the sheriff can enter into and renews every few years. Y este es un programa completamente voluntario que el alguacil podría aceptarlo y, tomar el acuerdo cada cierto número de años. Así que este sería un programa que pudiéramos decir la gente en las votaciones que no queremos, o qué sería el procedimiento para tratar de detener o de que ya no volviera a firmar. En el caso del condado Wake, que el sheriff no volviera a firmar este programa. So, is it possible to actually vote against this program? I mean, how can we stop it? If people don't want the Wake County sheriff to sign the program again, what can we do about that? How can we keep that from happening? Sure. So this is definitely a question that many counties across the state are having and many counties across the country are having. Esta inquietud es una que está compartida entre muchos condados aquí en el estado y también en condados en otros estados a lo largo y ancho de Estados Unidos. When the program began, county commissioners actually signed on to the initial adoption of the program. Cuando comenzó el programa, los comisionados de los condados firmaron su acuerdo con la implementación del programa.
Since then, it's typically just the sheriff that re-signs the agreement. Pero lo que ha sucedido típicamente desde ese entonces es que son simplemente los alguaciles que firman la prórroga del programa. So this gets back to what I mentioned before around where is the responsibility of and who owns the program. Entonces, esto también nos hace pensar en la pregunta, o sea, ¿quién tiene responsabilidad para este programa? ¿De quién es este programa? So I'll give you sort of an example, and then I'll maybe go through 3 different of the bodies that have some responsibility that may have to do with elections themselves. Entonces, les voy a dar un ejemplo y después voy a hablar sobre 3 órganos que tendrán alguna responsabilidad y voy a mencionar la relación con las elecciones y las votaciones. So to begin with, back in 2012, Alamance County's 287G program was ended when the Department of Justice came in and did investigations of racial profiling by the Alamance County Sheriff's Office. Entonces, en el año 2012, en el condado de Alamance, terminaron, o sea, pusieron fin al programa 287G a partir de una investigación por el Departamento de Justicia del gobierno federal, porque se estaban dando casos del perfilamiento racial. And so that's one example of how this program can be ended. But the amount of work that went into ending that program involved a lot of community organizations and statewide and national groups coming together. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede poner fin a este programa en un condado dado, pero fue un esfuerzo muy grande que involucró un montón de trabajo y de trabajo organizativo a nivel de condado, el estado y también a nivel nacional. So now I can talk about sort of the 3 other authorities that have responsibility, and 2 of them do relate to elections. Entonces ahora voy a mencionar las 3 autoridades o órganos del Estado que sí tienen alguna responsabilidad en cuanto a este programa y 2 de ellos tienen que ver con las elecciones. So the first one would be ICE itself, which can also, because the program is voluntary, can decide to take out an agreement too at any point in time. Entonces uno es ICE mismo. Y el hecho de que el programa sea completamente voluntario quiere decir que ICE también tiene la potestad de quitar el programa cuando ellos quisieran. The second one is county commissioners themselves. As I mentioned before, they initially signed on to the programs. Segundo, son los comisionados de los condados mismos. Como mencioné anteriormente, son ellos que firmaron su acuerdo con el programa al inicio. Today, it's a little bit more complicated, and this question has been asked to a handful of county commissioners across the state. Y hoy en día esta situación se ha complicado un poco más y se ha hecho esta pregunta a los comisionados de algunos condados en el estado. And I say it's complicated because the county commissioners ultimately control the sheriff's budget. Y digo que se ha complicado porque últimamente son los comisionados quienes controlan el presupuesto de los alguaciles. And we do see a lot of organizing across the state, especially around the sheriff budget or even the city police budget. Y sí, hemos visto muchos esfuerzos organizativos en el estado relacionados con los presupuestos de los alguaciles o de los policías en las ciudades. And so that is one way that has come up at the county level, especially right now when we're entering into a few different races across the state where county commissioners are up for election. Entonces, así es como este tema está recibiendo, o sea, está siendo visibilizado porque se están acercando elecciones para algunos comisionados a nivel de condado. And so that leads us to the last authority, which is the sheriff, typically himself. Entonces, eso nos lleva al tercer órgano, o sea, la tercera autoridad, que es el alguacil mismo.
And the sheriff sometimes, and depending on the county, will say, well, the county commissioners don't control what I do. Y algunas veces estos alguaciles dicen, los comisionados de mi condado no controlan lo que yo hago. And so that's where you have this sort of friction between the county commissioners and the sheriff as well. Entonces así se dan opiniones encontradas entre los alguaciles y los comisionados de los condados. But the sheriffs are also elected positions. Pero los alguaciles también son elegidos. And so that's also one way that many sheriffs or sheriff candidates at this point in time are also being pressured to talk about their stance on immigration enforcement and specifically the 287G program. Entonces, por eso, o sea, los alguaciles, o sea, también son candidatos y están recibiendo presiones para hablar sobre sus opiniones sobre inmigración y sobre los programas de 287G. Bueno, pues parece que aquí nada más entre ellos echan la pelotita, ¿no? Uno dice que yo no fui y el otro Sí. también. Sí. So it just seems like they're just throwing the ball back and forth between each other, and they're just saying, well, I didn't do it, it was you. Yep. Así es. La única cosa triste aquí es que es desafortunadamente las familias inmigrantes, los niños, quienes más sufren, ¿no? con estos actos. And unfortunately, among immigrant families, it's the children who are the ones that probably suffer the most from these kinds of activities. ¿Tendrías algunos datos o algo de información acerca de cuántas personas aproximada o algún dato que tengas referente a la gente que ha sido deportada a través de este programa? Do you have any data or other information about the approximate number of people who have been deported through these programs? Sure. So I have the last 3 years of data here with me now. Entonces aquí tengo los últimos 3 años, los números para estos años. Muy bien, Felicia. Sí nos gustaría que nos los compartas. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con Felicia y con el apoyo, por supuesto, de Susan. Ya regresamos. So we would love to have you share this information with us, Felicia, and we're going to go to a break right now, and as soon as we come back, we'll continue talking about this. We've been talking with Felicia with interpretation support from Susan. Stay tuned, we'll be right back. Bueno, pues vamos a regresar al tema que teníamos pendiente. Entonces, si tú estás lista para compartirnos y solo para recordar, estábamos preguntándole a Felicia si tiene alguna información, algunos números que nos pueda compartir acerca de cuántas personas han sido deportadas a través de este programa, a través de la 287G. Felicia? So we're going to go back to our topic for tonight, and what we were just talking about was that we wanted Felicia to share some data that she has about the numbers of people who have been deported through the 287G program. And so the numbers that I'm going to briefly talk about all come from these 287G steering committee meetings that I've mentioned. Entonces, todos los datos que voy a mencionar provienen de estas reuniones de los comités rectores en los condados. And so in 2015, according to these numbers that were given, there's 810 people who were removed in the whole state of North Carolina, or with these 287G programs. Entonces, en el año 2015, fueron 810 personas que fueron removidos de Estados Unidos desde Carolina del Norte, o sea, en el estado total. And those are just from those 5 counties that had 287G programs. Y estos 810 provenían únicamente de los 5 condados que tenían programas de 287G. So there's much more from across the state, but these are specifically the numbers for these 5 counties with the program.
Entonces sí han habido mucho más deportaciones a lo largo del estado, pero estoy mencionando estas cifras relacionadas específicamente con el programa 287G. And so in 2016, there were 777 from those 5 counties. Entonces en el año 2016, en estos 5 condados fueron 777 personas removidas. And in 2017, there was 269. Y en el 2017 fueron 269 personas. And I mentioned these numbers again to reiterate that it's actually really difficult to try to get any numbers from ICE or from the sheriff's office. Y menciono estos datos, pero también quiero recalcar que siempre es muy difícil conseguir cifras de los alguaciles y de las oficinas de ICE. And many times, national organizations will sue ICE because they will not give the accurate information. Y han habido muchas demandas por parte de organismos nacionales porque ICE no quiere revelar las cifras correctas. And so across I'll just give one number, a larger number from Mecklenburg County, which is probably similar to the number in Wake County of deportations from the entirety of the program. Entonces, ahorita voy a mencionar el número total de deportaciones del condado de Mecklenburg, un condado muy grande que probablemente es parecido al número de personas que han sido afectados en el condado de Wake. So over the course of 10 years in Mecklenburg, it's estimated that about 15,000 people have been deported. Entonces, a lo largo de los 10 años del programa, se calcula que un aproximado de 15,000 personas han sido deportados de Mecklenburg County. And that's probably some of the most accurate information we've gotten about the program in North Carolina specifically. Y este número es uno de los más fidedignos que hemos podido conseguir en cuanto a los efectos de este programa en Carolina del Norte. And so to go back to some of the recent numbers for Wake County, since we're here, I'll just go over the last 3 years of that. Entonces, voy a hablar sobre las cifras durante los últimos 3 años en el condado de Wake, ya como estamos aquí. And I'll talk about these as a number of people identified through the program, which means that at some point they came to the jail and were asked some questions perhaps, but were not necessarily removed. Y primero voy a mencionar el número de personas que fueron identificados. Entonces, eso quiere decir que son personas que llegaron a la cárcel por alguna razón u otra y se les hicieron algunas preguntas, pero no necesariamente fueron deportados. So in 2015, there were 2,265 people who were identified through the program. Entonces, en el año 2015 fueron 2,265 personas que fueron identificados a través de este programa. And 294 were removed. Y de ellos, 294 personas fueron removidos o deportados. In 2016, there were 1,842 people identified. En el 2016, los identificados fueron 1,842 personas. And 368 were removed. Y de ellos, 368 fueron removidos. And in 2017, 2,055 people were identified. Y en el 2017 fueron identificados 2,055 personas. And 130 were removed. Y 130 personas fueron removidos. Across the country, it's been said that in 2017 and under the current presidential administration, that the amount of interior removals or something like a jail program, like the JSMG program, has increased, even though arrests at the border have decreased. Y se han dicho que en el año 2017, ya bajo la nueva administración, con el nuevo presidente, que el número de personas removidos por estos programas internos parecidos al 287G han aumentado
aunque el número de capturas por la frontera ha bajado. Pues sí, muy, muy interesante, Felicia. A lo mejor ya para empezar a darle fin a esta edición de hoy, recordarles que estamos escuchando Radio Maíz, que estamos hablando de un programa local, estamos hablando del programa 287G, que afecta directamente al condado Wake, y estamos hablando con una persona que ha dedicado 10 años de su vida estudiando, preguntando, investigando qué es, cómo afecta y en qué contexto de racismo se encuentra el condado Wake. This is very interesting, and now to start to wrap up today's show, I want to remind everybody that you're listening to Radio Maíz, and this we're talking today about a local program known as 287G, which has had a direct effect here in Wake County, and we've been talking with a professional who has dedicated 10 years of her life to studying and investigating these issues and the relationship with racism here in North Carolina. Y recuerda, si nos van a deportar, que sea luchando. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Ya estamos a mitad de nuestro programa con nuestra invitada especial, una muchacha muy joven. Y yo tengo una pregunta para ti, Felicia. A ti te hemos visto en varias actividades. Yo te he visto hablando frente al Consejo de la Ciudad. Te he visto en marchas. Te he visto en algunos plantones. Felicia no está en esta condición como varias personas de nuestra comunidad, sin un estatus legal, sin la posibilidad de estudiar. Sabemos que ya tienes un doctorado. Entonces, Felicia, ¿por qué hace esto? ¿Por qué la veo donde la veo? ¿Por qué? So hi, we're back. We're halfway through our program, and we're here with our special guest, who is a very young lady. And Felicia, I have a question for you. We've seen you in a lot of activities. I've seen you speaking to the city council. I've seen you out at marches. I've seen you at sit-ins. And Felicia, you're not in the same situation as other people in our community who don't have legal status and who can't go to school. I mean, you have a doctoral degree. So why are you doing this? Why have we been seeing you out there? So I do have family members who are undocumented or who have DACA, and so this has been an issue that is close to my family. Pero yo sí tengo parientes que son indocumentados o que tienen DACA, entonces sí es un tema que me toca el corazón. And my parents were both farm workers, and so I also very much see this as this immigration as an issue that has impacted my family's history in the United States. Y mis papás, tanto mi mamá como mi papá, eran trabajadores del campo. Entonces, para mí, este tema de la inmigración ha tenido un impacto en la historia de mi familia por mucho tiempo. Which means that I'm also the first in my family to get a doctorate degree and get a master's because my parents didn't complete secundaria or middle school or high school. Y esto también significa que yo soy la primera persona en mi familia de conseguir un doctorado y también a nivel de maestría, porque mis papás no tenían la posibilidad ni de estudiar en la secundaria o de sacar título de preparatoria.
And so this also means that I recognize how privileged I am to be able to pursue an education in a state like North Carolina, where so many undocumented students are not allowed to receive in-state tuition at in the UNC school system. Entonces yo reconozco que yo tengo mucho privilegio de poder estudiar en un estado como Carolina del Norte, donde los estudiantes indocumentados tienen que pagar la misma matrícula que pagan personas que vienen desde fuera del estado. So I also see that my role is to support community members in whatever process they're interested in doing when it comes to issues of immigration. Entonces yo veo mi papel como uno de poder ayudar a los miembros de la comunidad en cuanto a migración, o sea, y ayudarles en lo que ellos necesiten. And that also means that I am able to be in certain spaces where having a doctorate is going to allow me to speak to city and county commissioners and legislators as well. Entonces también el hecho de tener doctorado me va a dar la posibilidad de estar presente en ciertos espacios y tener la posibilidad de hablar con autoridades de la ciudad, del condado y también de la legislatura. And I think as an educator, that also means that I'm also preparing a generation of students who are going to go to be the chiefs of or going into government positions, or are going to go and run companies. And I hope that I'm able to explain to them a different side of immigration than what they've been told. Y también como educadora estoy ayudando a preparar una nueva generación de estudiantes, y son ellos quienes en el futuro van a ser parte del gobierno o van a estar dentro de empresas, y quiero enseñarles otra cara del problema o del tema de inmigración que no han visto. And to the extent that I'm able to also make sure that they aren't just hearing it from me, but they're hearing it from community members like Comité de Acción Popular, who are able to actually tell them their real experiences. Y también en lo posible quiero que las personas en la comunidad escuchen esto, no solo de mi persona, sino que también de personas en la comunidad, como el Comité de Acción Popular. And so ultimately, I do this now because I have such flexibility in my schedule and in my position as an educator to be able to support community groups with whatever they need. Y esto lo estoy haciendo hoy en día porque tengo la flexibilidad, tengo el tiempo disponible y tengo la posición como educadora para poder hablar con las personas en la comunidad y apoyarles. And I think that also is something that I've continued to learn, especially when I go back to Mexico and visit with families who have many of their family members in the United States who are not receiving any kind of support from community groups. Entonces es algo que estoy siempre aprendiendo cosas nuevas, especialmente cuando vaya a México y visito con familias que tienen mucha familia aquí en Estados Unidos que carecen de apoyo de grupos comunitarios. And so I always want to make sure that I'm able to support the community as much as they need it, but also because so many families in Mexico or wherever they're coming from would hope that people are here supporting their loved ones. Y quiero asegurar que podamos apoyar a las comunidades y también asegurar a las familias en México que sus seres queridos aquí están recibiendo apoyo de grupos comunitarios. And ultimately, the laws that are governing immigration policies themselves have continued to change over the course of history. And so
there's always going to be people that are left out of that system. Y las leyes y las políticas migratorias siempre han estado cambiando a lo largo de la historia y siempre hay gente que queda marginada. And most of the time when we talk about immigration, especially when I'm talking with my students, the students only think about what the United States is doing here locally. Y muchas veces cuando hablo sobre temas relacionados con inmigración con mis alumnos, ellos únicamente piensan en lo que está haciendo Estados Unidos aquí. And so they typically just don't have an understanding of how the United States was instrumental in the economics of places like Mexico that actually forced people to come to the United States. Entonces ellos no entienden realmente el papel que ha jugado Estados Unidos en provocar los problemas económicos que obligan a las personas a dejar sus países como México y hacer el viaje para acá. So I also do this to make sure that people are understanding migration is a worldwide issue, or that it's not just something that is a problem or is something that the United States experiences. Y estoy haciendo esto para que entiendan que la migración es un tema mundial, o sea, no es algo que solo Estados Unidos está experimentando. Gracias, Felicia. Gracias por ser la voz de muchos. La voz de muchos por devolver a la comunidad lo que tú sabes, por compartirlo. Qué bueno que tenemos gente como tú. Sé que no solo yo, sé que hay mucha gente que te aprecia y que reconoce el que traigas toda esta información necesaria para la comunidad, que no te quedes con tu título guardado en tu casa, que lo devuelvas a la comunidad. Gracias. Thank you so much, Felicia, for being the voice of so many people and for sharing with the community and giving back what you know. You are very appreciated, not just myself, but many people really appreciate the fact that you're giving us this information that's so necessary, and then you're not just keeping your diploma locked up in your closet somewhere. What should we be doing? I mean, should we just continue to live in fear? Should we just continue to obey and be submissive? Or what can we do? I mean, we know that recently around the communities around Raleigh have been the subject of very aggressive immigration enforcement in the communities. And we know that some 30 to 40 families have been suffering from uncertainty related to recent immigration raids. And so, Felicia, what can we do? How can we get involved? What can we do about this? Sure, so I'll talk about some of the recent raids first, and then I'll sort of talk about the program that many community members have been working against for a long time. Bueno, primero voy a hablar un poco sobre las últimas redadas y después voy a hablar sobre el programa que las comunidades han estado tratando de revertir por muchos años. So I think that with the recent raids that have been across the state, we really saw grassroots community groups going out and trying to verify and work with the families who had someone picked up. Entonces, en cuanto a las redadas a lo largo del estado, hemos visto muchas organizaciones comunitarias de base que han salido a verificar y averiguar qué está pasando y han estado trabajando con las familias que han tenido algún miembro de la familia que ha sido arrestado en alguna redada. I think to give an example, out in Western North Carolina, the groups with SEMA actually went and followed ICE around to be able to tell people where they were going. Un ejemplo en el oeste de Carolina del Norte, por parte del grupo conocido como SEMA, es que ellos han seguido a personas en vehículos de ICE para poder compartir con la comunidad la ubicación de estos oficiales. But I also know that
for a long time, especially when the beginning of these 287G programs were started, that groups across the state created their own web page or Facebook page called Pasa la Voz. Pero también sé que al inicio, cuando primero comenzaron estos programas de 287G, que varios grupos en el estado crearon un sitio web y una página en Facebook. And so that, I think, has been something that has been sustained throughout the past 10 years, and especially sort of that ability to let people know what is happening. Entonces, este trabajo se ha sostenido a lo largo de estos 10 años para poder seguir informando a la gente. Y recuerda, si nos van a deportar, que sea luchando.